participation. Lo que vamos a hablar ahora es sobre nuestra participación. See, God wants to work in you, Dios quiere trabajar en ti, through you, a través de ti and with you. y contigo. But He requires us to come alongside. Pero requiere que nosotros vayamos ahí a la par. And the Bible is full of these great promises, La Biblia está llena de estas grandes promesas, or as I like to refer to them as principles. o como a mí me gusta referirme de ellas como principios. See, a principle is something that will work for anyone Un principio es algo que va a funcionar para cualquier persona if you put it to work. si lo pones por práctica. So we need to start putting to work the Word of God. Así es que tú y yo tenemos que poner por obra en práctica la palabra de Dios. See, it's not enough to know it No es suficiente solamente conocerla and to understand it. y entenderla. We have to agree with it. Tenemos que estar de acuerdo con ella. So we're talking today about making decisions. Así es que hoy estamos hablando de tomar decisiones. We have to decide that we want what God has. Tenemos que decidir que queremos lo que Dios tiene para nosotros. And then we have to decide we agree with His principles. Y también tenemos que decidir que estamos de acuerdo con sus principios, So the power of those principles are released in our life. para que el poder de sus principios sean desatados en nuestra vida. So decisions are very important. We make decisions all the time. Las decisiones son muy importantes y tú y yo siempre estamos tomando decisiones. And some of them are very simple Al- and we don't even think about it. Algunas son muy sencillas y ni siquiera lo pensamos mucho. So like this morning with Salvador and Diana, Como esta mañana con Salvador y Diana, do I want the chorizo ¿quiero el chorizo or the pancakes? o quiero los hot cakes? Yeah, I'm being funny, but that's a small decision. Ahora, esto es una broma, pero esta es una decisión Actually, pequeña. it's a very big decision. You need the chorizo. Bueno, es una gran decisión porque sí quieres comer el chorizo. Do you realize you can miss God's blessing? Ahora, ¿te has dado cuenta que tú puedes perderte de la bendición de Dios? So I'm going to assume Ahora, yo voy a asumir that you've made the decision que tú has tomado la decisión that you want Jesus as your Lord and Savior. que tú quieres al Señor, a Jesús como tu Señor y Salvador. But see, that's just the first step. Pero aquí este es el primer paso solamente. And see, we could accept Jesus, Podemos aceptar a Jesús we can have heaven guaranteed, y podemos tener ya el cielo garantizado. but we can still miss out on God's best. Pero aún podemos nosotros perdernos de lo mejor de Dios. We can miss out on God's blessings. Podemos perdernos las bendiciones de Dios. Now we're going to just go through it a little story in the book of Numbers. Ahora quiero ir rápidamente a una historia en el libro de Números. And if you want to write this down, you really should read this and study this on your own more. Si tú estás tomando notas, deberías de apuntar esto y estudiar el libro de Números un poco más. But here's the context. Pero he aquí el contexto. God had put His people in Egypt Dios, for 4 generations. Dios había puesto a su pueblo en Egipto por 4 generaciones. And then He was going to bring them out, and He was taken to a place He called the Promised Land. Y después Él los iba a sacar y los iba a llevar y los iba a poner a un lugar que Él llamó la tierra prometida. Now I don't have this verse up, but you write this down. You want to study this. Ahora no tengo la cita de esto, pero escríbelo, apúntalo y lo quieres estudiar. In Ezekiel chapter 20, En Ezequiel 20, verse 6, verso 6, God said that the Promised Land Dios dijo que la tierra prometida was the best place in the whole world. era el mejor lugar en todo el mundo. See, God wanted to take them to the best place in the entire world. Dios quería llevar a su pueblo al mejor lugar en todo el mundo. And in the process, He did many great miracles Y en el proceso Él hizo grandes milagros in the process of freeing them from the Egyptians. en el proceso de liberarlos de los egipcios. And then He brought them to the edge of the Red Sea. Entonces Él los lleva al Mar Rojo And Pharaoh was after them. y Faraón venía detrás de ellos. And God did a great victory. Y Dios ahí les dio una gran victoria. And He parted the Red Sea. Él abre el Mar Rojo And then He destroyed the Egyptians. y Él destruye a los egipcios. And along the way, He met their every need. Y en el camino Él les suple cada una de sus necesidades. He gave them food every day. Les dio alimento cada día. And even when they went to a desert place, to a dry place, Aun cuando fueron a un lugar desértico, en un lugar seco, He provided water for them. Él les dio agua. See, the whole process of leading up to the Promised Land, Todo el proceso que los llevó a la tierra prometida, He was trying to teach them that He was trustworthy. Él estaba tratando de enseñarles o mostrarle a ellos que Él era confiable. So He'd done great miracles, Así que hizo grandes milagros, He'd given great victories, les dio grandes victorias and He had met their every need. y les suplió cada una de sus necesidades. So in Numbers chapter 13, we get to the edge of the promise. Así es que en Números 13
vemos que llegan a la orilla de la promesa. They've come through so much, Han atravesado tanto ya and they're at the edge of getting what God has for them. y están ahí a punto de recibir lo que Dios tanto les había prometido. Now, in Numbers chapter 13, En Números capítulo 13 they sent the spies out. enviaron a los espías. There we go. Y Jehová habló a Moisés diciendo, 3. 13 del 1 al 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. So they've come to the edge of the promise, Es que llegaron aquí a la orilla de la promesa and they sent spies out to take a look at it. y enviaron espías para ver la tierra. And in verse 17, En el versículo 17 they told them the way to go. The way to go, what to look for. le dijeron a dónde ir y cómo ir. And verse 23. Y versículo 23. So read verse 23 through 33. Vamos a leer del 23 al 33. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. He does a really good job at that, doesn't he? Hacen un buen trabajo en eso, ¿verdad? He should start a church. Él debería empezar una iglesia. So here's the situation. Aquí está la situación. So remember, Recuerden, God has just done great miracles, Dios acababa de hacer grandes milagros and He's given them great victories, y les ha dado grandes victorias and He's met their every need. y les ha suplido cada una de sus necesidades. And they get to the edge of the promise, Y llegan a la orilla de la promesa and they send the spies out. y envían a los espías. Now notice this. Ahora veamos esto. In verse 23, En el versículo 23 is that they cut down a branch of grapes, a cluster of grapes. cortan una rama de viña. And it was so big, 2 men carried it on a staff. Y era tan grande que era cargada entre 2 hombres. So they brought evidence back. Así es que ellos trajeron evidencia. See, they came back and they said the promise really is amazing. Vinieron y dijeron, la promesa es realmente maravillosa. It truly does flow with milk and honey. Verdaderamente fluye ahí la leche y la miel. And in fact, here's some of the evidence. Aquí está un poco de la evidencia. So they've seen great miracles, Vieron grandes milagros, amazing victories. victorias tremendas. Every need is met. Cada necesidad fue cumplida. And they even have evidence of how good the land is. Y aún traían la evidencia de qué tan buena era la tierra. And they still miss God's blessing. Pero aún así se perdieron de la bendición de Dios. See, this is an important lesson for you and I. Esta es una lección importante para ti y para mí. See, we want to sign. Nosotros queremos firmar.
We want a sign that God's going to do something. Perdón, queremos una señal de que Dios va a hacer algo. And God is saying, just believe me. Y Dios está diciendo, simplemente cree en mí. See, they had a sign Tenían una señal, over and over and over, vez tras vez tras vez. but they still missed God's blessing. Pero aún así se perdieron de la bendición de Dios. Because as we go on, Porque al seguir nosotros leyendo, we see that 10 of the spies brought a bad report. porque vemos que 10 de los espías trajeron un mal reporte, See, they still said it was really good, aún dijeron que sí era buena la tierra and they agreed with the evidence. y estaban de acuerdo con la evidencia. But then they said the problems are too big for us. Pero dijeron, los problemas son demasiado grandes para nosotros. The people are too strong. La gente es demasiado fuerte. And the sons of Anak are there. Y los hijos de Anac estaban ahí. Now, the sons of Anak is where Goliath comes from. That's his family. That's the giants. Ahora, Anac era de donde venía el gigante Goliat. And so, because 10 of them were afraid, Y como 10 de ellos estaban en temor, they caused everyone else to be afraid. causaron que todo el pueblo tuviera temor. So, in spite of all the signs God had given them, Así es que a pesar de todas las señales que Dios les había dado, in spite of all the proof that God had given them, a pesar de toda la prueba que las pruebas que Dios les había dado, they didn't believe him. no le creían. See, it says when they were afraid, Cuando ellos estaban en temor, they were too afraid to go in. estaban tan temerosos de entrar a la tierra. In Psalms 106, En Salmo 106, verse 25, versículo 25, it says that in God's eyes, dice que en los ojos de Dios, they rejected him. ellos le rechazaron a él. See, when we choose fear Cuando nosotros decidimos por el temor, over God, por sobre Dios, in his eyes, that's rejection. en los ojos de Dios, eso es rechazo a él. 10 spies caused them to fear. 10 espías causaron que todo el pueblo temiera. In spite of all the proof of how good God was, A pesar de toda la prueba de qué tan bueno era Dios. and they missed God's blessing. Y se perdieron de la bendición de Dios. See, many times we go through life Muchas veces nosotros vamos por la vida, and we accept Jesus, aceptamos a Jesús, we come to church, venimos a la iglesia, we worship God, adoramos a Dios and we want him to do everything else. y queremos que Él haga todas las cosas. And he does, Y sí lo hace, but he requires our participation. pero requiere de nuestra participación. See, we have to choose to trust him. Nosotros tenemos que decidir el confiar en Él. We have to choose to believe him for the bigger things. Tenemos que decidir creerle a Él por las grandes cosas. Just like we had to choose to accept Jesus, Así como tuvimos que decidir para aceptarle a Él como Señor y Salvador, we have to choose to believe him tenemos que decidir el creerle a Él for the great miracles. por los grandes milagros. We have to choose to believe him for him to move in power. Tenemos que creerle a Él para saber que Él se va a mover con poder. See, the fear got in the way of their faith. El temor se interpuso entre la bendición de Dios para ellos. Now, here's what's interesting, Ahora, esto es lo interesante, because it makes you wonder, porque te hace pensar, why would God send the spies? ¿por qué Dios enviaría a los espías? He knows they're going to bring a bad report. Él sabía que iban a traer un mal reporte. See, in Deuteronomy, En Deuteronomio, Moses is getting the people ready Moisés está preparando al pueblo to finally receive the blessing. para por fin recibir sus bendiciones. See, that group of people missed it Ese grupo de personas se perdieron la because bendición they didn't trust God. porque ellos no confiaron en Dios They missed the blessing he had for them. y se perdieron de la bendición que Dios tenía para ellos. But God saved that blessing for someone else. Pero Dios guardó esa promesa para alguien más. See, we can miss what God wants to do Nosotros podemos perdernos de lo que Dios quiere hacer because of our lack of trust. por nuestra falta de confianza. And what God will use someone else Y Dios va a usar a alguien más or work with someone else o va a trabajar con alguien más and let them receive that blessing. y dejar que ellos sean los que reciban la bendición. But in Deuteronomy, where Moses is getting the people ready, Pero en Deuteronomio, donde está Moisés preparando al pueblo, Moses reminds them, Moisés les recuerda, see, God didn't want to send the spies out. Dios no quería enviar a los espías, The people demanded it. el pueblo lo demandó. And so God responded. Así es que Dios respondió. See, sometimes our requests are wrong. A veces nuestras peticiones están mal. They demanded the spies go out. Ellos demandaron que se enviaran espías. And God said, okay, Y Dios dijo, bueno, pues you're going to see how good it is. ustedes van a darse cuenta qué tan buena es la tierra. But only 2 of the spies believed God. Pero solamente 2 de los espías le creyeron a Dios. We can miss God's blessing. Nosotros podemos perdernos de la bendición de Dios. So what we're talking about today is decisions and making a choice. Lo que estamos hablando hoy en este día es decisiones
eh, choice, decision. las decisiones que tomamos. You know, and a great example is this. Y un gran ejemplo es esto. So we don't need to understand why No necesitamos entender el por qué, as much as we need to just say yes and respond. tanto que solamente necesitamos decir sí y responder. We need to come into agreement with God's word Tenemos que venir a un acuerdo con la palabra de Dios to receive his blessing. para recibir la bendición de Dios. And a great example is your offering box. Y un ejemplo de esto es el alfolí. Now see, in our mind, En nuestra mente, giving money to God makes no sense. el darle dinero a Dios no tiene sentido. It just means I have less, Significa solamente que yo me quedo con menos dinero. right? You know, when people get saved, Cuando la gente viene a salvación, that is the biggest challenge you see people have. y vemos que ese es el reto más grande que tiene la gente. Anywhere I go in the world, A donde quiera que yo vaya en el mundo, you know, people say la gente dice, that the Bible talks more about money than any topic. dicen que la Biblia habla más de dinero que de cualquier otro tema. I don't know, it might. No lo sé, quizás sí, But what's interesting is pero lo que es interesante es it both talks about the blessings que habla de las bendiciones and it talks about the challenges. y habla de los retos. Because any culture you go to in the world, Porque a cualquier cultura que tú vayas en el mundo, money is the most important thing to them. el dinero es lo más importante para ellos. And so the word says where your treasure is, Dice la Biblia que donde está tu tesoro, that's where your heart is. ahí está tu corazón. So when God asks us to give, Así es que cuando Dios nos pide que demos, it's evidence of our heart. es mostrar la evidencia de lo que hay en nuestro corazón. It's evidence of our willing to give him a sacrifice. Es evidencia de que estamos dispuestos a darle a Él un sacrificio. Now the promise is, Ahora, las promesas, in Malachi it says, if you'll do this, en Malaquías dice que si hacemos esto, it's the only place in the Bible where God says, test me, es en el único lugar en la Biblia donde dice Dios, pruébame, challenge me. rétame. Now here's what the beauty of that is. Ahora, he aquí lo hermoso de esto. In the Old Testament, En el Viejo Testamento, if you challenge God, si tú retabas a Dios, it usually did not work out well. por lo regular no terminaban muy bien las cosas. There's people that the earth opened up and swallowed them. Vemos que hubo parte donde se abrió la tierra y se tragó la tierra a la gente. But see, God says, look, I challenge you. Pero dice Dios aquí, yo te Test me. reto a que me retes, me See pruebes, if I will be faithful. a ver si es que yo voy a ser fiel contigo. Because he says, if you'll give 10%, a tithe that's just 10%. Porque si dice Dios, si tú traes el diezmo, el 10%, And he says, if you'll give me 10%, si tú me das a mí el 10%, so where do we give it? We bring it into the house, ¿a dónde lo llevamos? Lo traemos aquí a la casa de Dios. just like we did today. Y lo traemos a una ofrenda como lo hicimos hoy. And I love how you do it. Y me encanta cómo lo hacen. Because instead of passing the plate like we do in America, Porque en vez de pasar el platito, como lo hacemos en Estados Unidos, where nobody sees, donde nadie ve, you know, you could just, they don't see what you put in. nadie se da cuenta cuánto pones. But up here, we make a sacrifice. Pero aquí hacemos un sacrificio. We get up in front of everyone and come up. Nos paramos delante de todos y pasamos al frente. And we bring our sacrifice to the Lord up in front of everyone. Y traemos nuestro sacrificio a Dios delante de todos. Now, only you and God knows what's in the envelope. Ahora solamente tú y Dios saben cuánto hay en ese sobre. God knows if that's really a tithe. Dios sabe si es realmente ese un diezmo, He knows if it's really a sacrifice. y Él sabe si es realmente un sacrificio Or is it 20 pesos? o solamente son 20 pesos. When I was a kid, Cuando yo era un niño, I had an amazing dad. yo tenía un padre maravilloso, But one bad habit pero un mal hábito is they didn't understand God's word. es que no entendían la palabra de Dios. And so my dad would always give. Mi padre siempre daba, But I call it tipping. pero yo le llamo como un tip, See, it wasn't a sacrifice. una propina, no era un sacrificio. See, my dad didn't understand God's word. Mi padre no entendía la palabra de Dios. He loved the Lord, but he didn't understand his word. Amaba al Señor, pero no entendía su palabra. Okay. We have to choose. Tenemos que decidir, We have to decide to bring our sacrifice to the Lord. tenemos que decidir el traer nuestro sacrificio delante de Dios. And then we have to choose to trust him that he will do what he says, Y tenemos que decidir el confiar en Él, en que Él va a hacer lo que Él dijo. because God then says Porque Dios después dice that I'll pour out so much blessing que yo derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. that you can't receive it all. De tal manera que es demasiado lo que vas a recibir. See, it's about trust. We have to choose to trust him. Se trata de confianza, tenemos que decidir confiar en Él. And the reason God has to give Y la razón por la cual Dios pide que demos
The reason He wants us to give of our finances, La razón por la cual Dios quiere que demos de nuestras finanzas, it's evidence that we choose to trust Him. porque esa es la evidencia de que nosotros hemos decidido confiar en Él. It's a sacrifice we make. Es un sacrificio que hacemos. So I'm not talking about money today, Ahora, no estoy hablando de dinero hoy, but it's an example of where we choose pero es un ejemplo de dónde es donde tú y yo decidimos, to come into alignment donde decidimos venir y alinearnos with God's word and His principles. con la palabra de Dios y sus principios. So we choose to come into alignment with Malachi, Decidimos alinearnos con la palabra en Malaquías, where God asks us to give. donde Dios nos dice que demos. And then we need to believe that He will bless that. Y necesitamos creer que Él va a bendecir eso. So again, today I'm not talking about finances, but I am talking about the next move of God. Entonces, recuerden, no estoy hablando de finanzas, estoy hablando del siguiente mover de Dios. God wants to do so much more. Dios quiere hacer mucho más. And I don't know how to say this where you really understand how much I mean it. No sé cómo explicárselo de tal manera que entiendan qué tanto es lo que quiero explicarles. But if you've said yes to Jesus, Pero si tú le dices sí a Jesús, He has big plans for you. Él tiene grandes planes para ti. They're greater than you can imagine. Y son mucho más grandes de lo que tú puedas imaginar. And we have to choose to say yes. Y tenemos que decidir el decir sí. See, first we say, yes, I want you as Lord. Primero decimos sí, te quiero como mi Señor y Salvador. And then I want everything you have for me. Y después sí, quiero todo lo que tienes para mí. And I choose to come into alignment Y decido venir a alinearme with your principles. con tus principios. Hebrews chapter 11, verse 6. Hebreos 11:6. Should come up. We'll see. See, there you go. Verse 6. It's right behind you. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. This is pretty powerful. Esto es muy poderoso. So, this is somebody who's already said yes to Jesus. Hay aquí alguien que ya le dijo sí a Jesús And God says, without faith, you can't please Him. y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. See, it's not about what we see. Y no se trata de lo que podemos ver, It's about trusting God and His Word. sino se trata de confiar en Dios, en su palabra. And we must believe that if we come to God, Y necesitamos creer que si es que venimos a Dios, that He will reward those who diligently seek Him. Él va a galardonar o recompensar a aquellos que le buscan diligentemente. See, God wants to do so much more. Porque Dios quiere hacer muchísimo más. You know, one good example, I don't have the verse up, but I just want to point out, it's interesting. Hay un ejemplo más, no tengo el versículo, pero es un maravilloso ejemplo. How many people notice we live in a crazy world today? ¿Cuántos se han dado cuenta que vivimos en un mundo muy loco? How many here people voted for Trump? ¿Cuántos votaron por Trump? Oh, no. Aquí nadie, ¿verdad? We have a crazy president. Tenemos un presidente loco, We have crazy politics. tenemos políticos locos, Not just in America, all over the world. no tan solo en Estados Unidos, en todo el mundo. And we have crazy economies. Y tenemos economías locas, And I think it's going to get crazier. pero yo creo que se va a poner aún peor. See, in Matthew chapter 25, En Mateo 25, the disciples come to Jesus. los discípulos vienen con Jesús And they say, what are the signs of your return? y le dicen, ¿cuáles son las señales de tu regreso? And Jesus responds and He says, Y Jesús responde y dice, there'll be wars and rumors of wars. va a haber guerras y rumores de guerras, But don't be concerned. pero no se preocupen, The end is not yet. porque todavía no viene el fin. So God is saying to us as believers, Y Dios nos está diciendo a nosotros como creyentes, when we see the crazy stuff on the news, cuando vemos las cosas locas en las noticias, don't be worried. no se preocupen, Don't be concerned. no se preocupen. Now, what's amazing is where he goes on, he says there'll be earthquakes, pestilence, Y lo interesante es que sigue hablando el versículo, dice que va a haber terremotos, pestilencias, cats and dogs living together. perros y gatos viviendo juntos. The world's going to get crazier and crazier. El mundo se va a poner más loco y más loco. But God says to us, Pero Dios nos dice a nosotros, don't be concerned. no se preocupen. Now, what's interesting is in Exodus chapter 8. Ahora, lo que es interesante en Éxodo 8, Now, I mentioned a minute ago ahora mencioné hace un momento that God had done great miracles bringing His people out of Egypt. que Dios había hecho grandes milagros sacando a su pueblo de Egipto. And one of the miracles was in Exodus chapter 8, Uno de los milagros en Éxodo 8, verses 22 and 23. 23 and 22. One of the things He says is,
I will set apart the land of Goshen. That's where his people live. Dice, yo voy a apartar la tierra de Gosén, donde habita su pueblo. And he says, he goes on to say that in order that you may know that I am Lord in the land, Dice, para que sepas que yo soy el Señor en la tierra. in order that you will know that I am Lord in the land, I will make a difference between my people and everyone else. Dice, le está diciendo, para que tú sepas que yo soy el Señor de la tierra, yo voy a marcar una diferencia entre mi pueblo y el resto del mundo. And from that moment forward, Desde ese punto en adelante, none of the crisis ever touched his people. ninguna de las crisis tocó a su pueblo. Now they could see it, Ahora, la podían ver, but it didn't touch them. pero no les llegó a ellos. But you know, we see stuff, we see things, Pero vemos cosas, and even if they don't touch us, y aunque no nos lleguen o nos toquen a nosotros, they cause us to be afraid. nos causan temor. And God will say to his people, Y Dios le dice a su pueblo, I'm going to show myself strong. yo me voy a mostrar fuerte, I'm going to be glorified, yo me voy a glorificar and I'm going to make a difference between my people and the rest of the y world. voy a causar una diferencia entre mi pueblo y el resto del mundo. But we have to choose to believe it. Pero tú y yo tenemos que decidir creerlo. We can be afraid. Podemos tener temor. I know many people in America. Yo conozco mucha gente en Estados Unidos. Now, I don't know, do you guys get Fox News down here? Ustedes tienen aquí las noticias de Fox. I know many Christians, Yo sé que muchos cristianos and they watch Fox News, y ven las noticias de Fox and then they get afraid. y se asustan. And it's like they literally just almost want to pull their head under the cover. Y You know what I mean? Parece que Like a quieren turtle. esconderse y taparse la cabeza como si fuera una tortuga. Because what they're doing is they're denying the power of God. Y ahí lo que están haciendo es están negando el poder de Dios. When we trust the news more than we trust God, Cuando confiamos más en las noticias que lo que confiamos en Dios, we're denying the power of God, estamos negando el poder de Dios and we're rejecting Him. y le estamos rechazando a Él. See, in that moment, we have to choose En ese momento tenemos que decidir to believe His word. creer en su palabra. We have to choose to trust Him. Necesitamos decidir confiar en Él. See, when we chose to accept Jesus, Cuando decidimos aceptar a Jesús, we were accepted into His family. fuimos aceptados en su familia. And we have heaven waiting for us. Ahora el cielo nos está esperando, But today, He has so much more for us. pero hoy Él tiene mucho más para nosotros. I want to tell you a little story Quiero contarles una pequeña historia about choosing. sobre la decisión. So in Romans, well, I'm giving you these two out of order, so sorry. Les estoy dando todas estas cosas fuera de orden, lo I'm siento. saying that to the sound booth. Lo siento a los de sonido. So Romans chapter 4, verse 20. Romanos 4:20 That's talking about Abraham. está hablando de Abraham. And Abraham had a great promise. Y Abraham tenía una gran promesa, He had a great blessing coming, tenía una gran bendición que le venía. but he waited many, many years for that blessing. Pero él esperó muchos años para esa promesa. And along the way, he tried to help God out, Y en medio de su caminar trató de ayudarle a Dios and that didn't work out. y eso no funcionó. But in Romans 4:20, it says this about Abraham. Pero en Romanos 4:20 dice esto de Abraham. It says he did not waver Tampoco dudó, at the promise of God, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, but was strengthened in faith, sino que se fortaleció en fe, giving glory to God, dando gloria a Dios, and being fully convinced plenamente convencido that what he had promised, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, he was also able to perform. porque él lo iba a hacer. So when we read this, it says, it makes it sound like Abraham never had a bad day. Cuando leemos esto pareciera que nos está diciendo que Abraham nunca tuvo malos días. It says he didn't waver. Dice aquí, él no dudó, It no makes it- vaciló. he sounds like the Superman of faith. Parece ser un superhombre de la fe. But when we read Genesis, Pero cuando leemos Génesis, seems like he kind of struggled a little bit. parece ser que sí batalló un poco. So how do we reconcile those? Así es que, ¿cómo es que nosotros podemos empatar estas dos Because cosas? the Bible is perfect, Porque la Biblia es perfecta. so they must fit together. Es que de alguna manera esas dos escrituras deben de acomodar. Okay, so where it says did not waver, Cuando dice que no dudó, no vaciló, that's a Greek word es una palabra griega, called diakrino. diakrino. Oh, good. I was going to say you don't have to say it. No, here's what diakrino means. Pero esto es lo que significa. And this will help us understand. Y esto nos va a ayudar a entender. See, the Greek has two meanings. En el griego tiene dos significados. So Greek has a literal meaning El griego tiene un significado literal and an implied meaning. y un sentido implícito. So the literal meaning of diakrino El sentido literal de diakrino es is to judge thoroughly.
es juzgar totalmente. to judge thoroughly. El juzgar totalmente. Okay, how does that help us? ¿Cómo nos ayuda esto? But what it also, the implied meaning is Pero el significado implícito también es that while you're judging, que mientras estás juzgando, you're shaking inside. tú estás temblando por dentro. I give you, and I'll tell you a story to help you understand. Déjenles cuento una historia para ayudarles a entender esto. So years ago, I was at a leaders conference Hace años estuve en una conferencia de líderes in Oregon, and they said, "Do you want to go river rafting?" en Oregon y dijeron, ¿quieren ir a los rápidos en balsa? Now, in my mind, I'm picturing like in the movies. En mi mente yo me lo estoy imaginando como en las películas, You know where you got a life preserver que no tienes un chaleco salvavidas and you're hanging on for dear life, y te estás aferrando a la balsa por tu vida and the waves are crashing on the rocks, y las olas golpeando las piedras and you're, you know, who knows how many people actually survive? y quién sabe exactamente cuántas son las personas que sobreviven. And I'm going, "Let's go. Yo That digo- sounds like fun." Y yo dije, vamos, parece ser que va a ser divertido. When I got there, Cuando llego ahí, they had little inner tubes, tenían unos pequeños tubulares ahí and you just sat in them and floated down the river. y no, te subías a ellos y solamente flotabas por el río. Now, anyone who knows me knows Y todos los que me conocen saben that in 5 minutes I'm bored out of my mind. que en 5 minutos ya estoy súper aburrido. So we came around a corner, Es que íbamos flotando, atravesando una esquina. and they said, "Oh, it's the jumping rock. Do you want to jump?" Dice, oh, aquí viene la piedra donde brincamos. ¿Quieren brincar por la piedra? And so I said, "Absolutely, let's go." Y dije, claro que sí, vamos. So I got out and I ran up the trail, Así es que yo me salí, corrí y me subí al sendero. and there's a cliff, Y hay un barranco. and you jump back into the river from the cliff. Y brincas al río desde el barranco, desde la cima. So there's no one in front of me, Así es que no hay nadie delante de mí. so I just keep going. Así es que yo voy ahí adelante. And I went off the edge of the cliff. Y brinqué a la orilla del acantilado. And you remember in the cartoons Y recuerdan, no sé, en las caricaturas, where the character goes off the cliff cuando el personaje brinca del acantilado and he's in the air with his legs spinning? y está en el aire pataleando. That was me. Ese era yo. I had enough time to think, it's a long way down. Y tuve suficiente tiempo para pensar, está muy hondo esto, está muy profundo. And then I hit the water, Luego ya, por fin llego al agua and I went so far down y me fui tan a profundo that you look up que volteé para arriba, and you can see the sun on the water. que podías ver el sol en la superficie del agua. And I had a moment to think, it's a long way back up. Y de repente tuve un momento para pensar, está muy arriba eso. And I came up to the surface Así que llegué a la superficie and said, "Hey, that was fun." y pensé, qué divertido. But then I did it again. Y lo volví a hacer, But I made a mistake pero cometí un error. because I decided to see how far down it was. Porque decidí ver qué tan profundo podía llegar. So the second time I came to the edge La segunda vez llego a la orilla del acantilado and I looked down, y veo para abajo and it was a long way down. y sí era muy profundo. And at that moment, Y en ese momento that's when I was shaking inside. fue ahí cuando comencé a temblar por dentro. See, that's what it means. Have you ever been in that position ¿Has estado en esta situación así? where everything inside of you says, "Don't do it"? Cuando todo tu interior dice, no lo hagas. Now, I just did this Ahora, lo acababa de hacer moments ago, hace unos instantes and I had fun. y me divertí haciéndolo. But now that when I looked at it, Pero ahora ya que me detuve a ver, when I looked at the challenge, cuando miré el reto, everything inside of me said, "Don't do it." todo dentro de mí me decía, no lo hagas. That's diacrino. Eso es daikrino. See, that's the moment we have to choose, Ese es el momento en el que tenemos que decidir even though I'm shaking inside, que aunque estoy temblando por dentro, I had to choose, yo tuve que decidir, I had to make the decision to do it. tuve que tomar la decisión de hacerlo. So what it's saying is when Abraham was having a bad day, Así que cuando está diciendo que cuando Abraham tuvo un mal día, have you ever had a promise from God ¿has tenido una promesa tú de parte de Dios? and you're waiting Y has estado esperando and waiting y esperando and waiting? y esperando. And there comes those moments when you question, Y llegan esos momentos cuando tú dudas o cuestionas. did I really hear God right? ¿Escuché realmente a Dios? Is that really from God? ¿Realmente venía de parte de Dios? There are the moments when everything inside of you says, forget it. Hay momentos cuando todo en tu interior dice, ya olvídate eso. And that's when we have to choose Y es ahí cuando tenemos que decidir to believe God. para creer a Dios. We have to choose to believe His promise. Tenemos que decidir creer sus promesas. That's diacrino. Eso es daikrino. So when Abraham had a bad day, what it's saying is when he struggled, Cuando Abraham tuvo un mal día, cuando él tuvo un momento difícil,
when it didn't feel like it was happening. Cuando él quizás pensaba que no estaba ya por llegar la bendición de Dios. And he's getting older. Cuando él ya se está haciendo más viejo. And everything inside of him says it's not happening. Y todo en su interior le dice, no va a suceder. Probably his friends were saying, you're getting too old. Quizás sus amigos le dirían, oye, ya te estás haciendo muy viejo. Unfortunately, many times, Desafortunadamente, muchas veces, our friends are well-meaning. nuestros amigos tienen buenas intenciones, But instead of encouraging us, pero en vez de animarnos, they want to shelter us from pain. ellos nos quieren aislar del dolor. So they'll say, oh, maybe that's not it. Quizás te digan, oh, a lo mejor no es por ahí. See, that's not really helping. Eso no nos ayuda realmente. And in those moments, En esos momentos, Abraham had to choose to trust God. Abraham tuvo que decidir el creerle a Dios. That's what it means when it says Abraham believed God, Es lo que significa cuando está diciendo que Abraham creyó a Dios and it was accounted to him as righteousness. y le fue contado por justicia. It's those moments when it's hard, Esos momentos cuando es difícil creer, those moments when it doesn't look right, en esos momentos cuando las cosas no pintan bien, and more importantly, those moments when it doesn't feel like it's happening. y más importante, esos momentos cuando sentimos que realmente no va a pasar nada. We have to choose to believe God. Tenemos que decidir creerle a Dios. And the word says, and it's accounting to us as righteousness. Y la Biblia dice que eso nos cuenta a nosotros como justicia. See, God wants you and I to choose. Dios quiere que tú y yo decidamos. And it's not based on our feelings. Y no se trata de nuestros sentimientos, It's not based on the news. tampoco se basa en las noticias, But it's based on us choosing to believe what God says. sino se basa en que nosotros decidamos creerle a Dios. Us choosing to believe the promises God has given us. Nosotros decidiendo creer las promesas que Dios nos ha hecho. And we have to choose to ignore our feelings. Excuse me. That's Tenemos que decidir ignorar nuestros sentimientos. and I'll give you a good example. Y te doy un buen ejemplo. I didn't get married till I was 40. No me casé hasta que tenía 40 años. Immediately people think, second marriage. Nope, first time. Obviamente mucha gente piensa, segundo matrimonio, ¿verdad? No, primer matrimonio. I was a slow learner. Aprendí lentamente. So now I'm 55. Así que ahora tengo 55. This is where you're supposed to say you look good. Es aquí donde ustedes van a decir, qué bien te ves. Boy, it's a rough crowd. Oye, qué difíciles son ustedes, ¿eh? But God had given me years before a promise. Pero Dios me había dado una promesa muchos años antes. See, I was traveling and working with churches. Yo estaba viajando, trabajando con iglesias. And I was traveling and working with Christian businesses. Y estuve viajando y trabajando con negocios cristianos. And in my mind, Y en mi mente, what wife wants this? ¿qué esposa va a querer esto? What is she going to do while I'm in meetings all the time? ¿Qué es lo que ella va a hacer cuando ellos estén juntas, reuniones todo el tiempo? And what wife wants a husband that's gone all the time? ¿Qué esposa va a querer un marido que siempre está ausente? Well, mine does, but Bueno, la mía sí. no, but literally I got a promise. See, that when God gives you a promise, it's absolutely perfect for you. Ahora, cuando Dios te da una promesa, es totalmente perfecta para ti. And the promise God gave me is from 1 Corinthians. Y la promesa que Dios me dio viene de Primera de Corintios. And he said he'd give me a believing wife to travel with me. Y Dios me dijo que me iba a dar una esposa creyente que iba a viajar conmigo. See, God knows every detail of your life. Dios sabe cada detalle de tu vida. He knows every challenge you face. Él sabe cada reto que tú enfrentas. And he has an amazing promise for you. Y Él tiene una promesa maravillosa para ti. But you can't look at anybody else. Pero tú no puedes voltear a ver a alguien más. You can't look at how God has done it in anyone else's life. Tú no puedes voltear a ver cómo es que Dios lo ha hecho en la vida de otras personas. See, God is so big and amazing, Porque Dios es tan grande y maravilloso. he doesn't do the same thing twice. Él no hace la misma cosa dos veces. It would be too easy. Porque sería muy fácil. See, we always look at how he's done it before, Siempre volteamos a ver cómo es que lo ha hecho antes. and we're watching for that to happen in our life. Y estamos esperando que eso suceda en nuestras vidas. And God's saying, stop it. Y Dios dice, espérate. Look at me, Mírame a mí. and I will work it out. Y yo voy a solucionar esto. So I didn't get married till I was 40, Yo no me casé hasta que tuve 40 años. and many times along the way, Y muchas veces en mi camino, I questioned that promise. yo cuestionaba esa promesa. Did I really hear from God? ¿Realmente escuché de parte de Dios? Was that really from you? ¿Dios realmente venía de ti esto? And I waited years and years and Y years. esperé años, tras años, tras años. And you know what? God did an amazing thing. Y sabes, Dios hizo algo maravilloso. He gave my wife an amazing husband. Dios le dio a mi esposa un esposo maravilloso. No, he gave me the most amazing wife, Él me dio la esposa más maravillosa.
and the most amazing boys. y los hijos más maravillosos. And through the good times and the hard times, Y a través de los tiempos buenos y malos, we've had the most amazing adventures. hemos tenido las aventuras más maravillosas. And I can truly say, Y yo puedo decirles realmente, my boys are my best friends. mis hijos son mis mejores amigos. I'd rather do something with them than anybody else. Yo prefiero hacer cosas con ellos que con alguien más. But see, along the way, I had to choose to ignore how I felt. Pero en mi caminar tuve que decidir el ignorar cómo es que yo me sentía. When you're having that bad day, Cuando tienes esos días malos, when you're praying for your spouse, cuando estás orando por tu cónyuge, you're praying for a spouse, estás orando por un cónyuge, you're praying for your children, estás orando por tus hijos, whatever it is you're seeking God for, por cualquiera que sea la cosa que tú estás buscando a Dios, He has a promise for you. Él tiene una promesa para ti. But we have to choose to trust Him, Pero nosotros tenemos que decidir confiar en Él and we have to choose to ignore how we feel. y tenemos que decidir el ignorar cómo es que nos sentimos. Now, I'm going to say something that will probably upset somebody, Voy a decir algo que quizás moleste a alguien, but since I haven't upset anyone yet today, I get a free one. así que como no he molestado a nadie todavía, puedo decirlo esto. Do you know your feelings don't matter? ¿Tú sabes que tus sentimientos no importan? I can say that to anybody but my wife, Yo le puedo decir esto a cualquier persona, menos a mi esposa. but your feelings don't matter. Tus sentimientos no importan. Nowhere in the Bible does it say your feelings matter. En ninguna parte en la Biblia dice que tus sentimientos importan. Now, the Bible is very real about our feelings. Ahora, la Biblia es muy real acerca de nuestros sentimientos. We see that especially in Psalms. Lo vemos especialmente en Salmos. We see the times that David poured his heart out. Vemos los momentos en que David derramó su corazón delante de Dios. See, the Bible is very real about how we feel, La Biblia es muy real en cuanto a nosotros, cómo nos sentimos. but we don't make decisions based on how we feel. Pero no tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos. In fact, De hecho, Romans 8:7 Romanos 8:7, says, because the carnal mind porque la mente carnal is the enemy of God, es enemigo de Dios, for it's not subject to the law of God, porque no está sujeta a la ley de Dios nor can it be. y tampoco puede estar sujeta a la ley de Dios. See, our feelings, Nuestros sentimientos, unless they line up with the Word of God, a menos que se alineen con la palabra de Dios, are the enemy of God. son enemigos de Dios. How do we make our feelings line up with the Word of God? ¿Cómo es que hacemos que nuestros sentimientos se alineen a Dios? We have to choose. Tenemos que decidir. See, if we just wait till we feel different, Si nos esperamos hasta que sintamos algo distinto, we'll never get there. a lo mejor nunca llegaremos ahí. Because our carnal mind, our thinking and our feeling Porque nuestra mente carnal y nuestros sentimientos is the enemy of God. son enemigos de Dios. Unless we choose A menos que decidamos to trust God. confiar en Dios. See, we'll never feel like trusting God. We'll never feel like trusting God. Nunca vamos a sentir el confiar en Dios. We'll never feel like believing God. Nunca vamos a sentir el confiar y depender en Dios. Especially in the big challenges. Especialmente en los grandes retos. So I said earlier, God has big plans for you. Dije hace rato que Dios tiene grandes planes para ti. God wants to do big things. Dios quiere hacer grandes cosas. But see, He only gets glory Pero Él solamente recibe la gloria is bigger than we can handle. cuando es algo mayor que lo que nosotros podemos manejar. So going back to Deuteronomy. Regresemos a Deuteronomio. So Moses is getting people ready to go into the promise. Moisés está preparando al pueblo para ir a la tierra prometida. And he says, for you to receive the promise, Para que ustedes puedan recibir la promesa, there's 7 nations there, hay 7 naciones ahí. and each one is greater and stronger than you. Y cada una de ellas es más grande y más poderosa que ustedes. In other words, he's saying, you can't do it. En otras palabras, está diciendo, ustedes no pueden. You can't take one of them, Ustedes no pueden conquistar ni siquiera una sola. much less all 7. Muchísimo menos todas las 7. But God can. Pero Dios sí puede. And then he gets glorified. Y entonces Él se lleva toda la gloria. And Moses said, do not say in your heart, Y dice Moisés, no digan en su corazón, how can we handle this? ¿cómo es que podemos nosotros solucionar esto? Okay, because really God's going to do it, right? Porque Dios lo va a hacer correctamente. So why does he say, don't say this in your heart? Entonces, ¿por qué es que dice Moisés, no digan esto en su corazón? Because when fear enters in, Porque cuando entra el miedo, el temor, fear takes over. el miedo y el temor toman control. And so we're going to end with one last lesson. Vamos a terminar con una última lección. And you don't have to write the whole thing down, but I really want you to get this. No tienen que apuntarlo todo, pero quiero que entiendan esto. So Deuteronomy chapter 20. Deuteronomio 20, And again, this is the whole part where Moses is getting people ready. y es aquí donde está Moisés preparando al pueblo. Now remember, for you and I,
Ahora recuerden que para ti y para mí, the promised land represents our hopes and dreams. en la tierra prometida son nuestros sueños y nuestros anhelos. And just like in Ezekiel 20, verse 6, it says it was Así- the best anywhere. Así como en Ezequiel 20 era lo mejor en todo el mundo, You and I have hopes and dreams. tú y yo tenemos sueños y anhelos. And God wants to meet those in a way Y Dios quiere cumplir cada uno de ellos en cierta forma, that is the best there is anywhere, de tal manera que va a ser lo mejor en todo el mundo para ti. and He gets glorified. Y Él recibirá la gloria. So in Deuteronomy, God is getting His people ready to receive their promise. Así es que en Deuteronomio 20 está Dios preparando a su pueblo para que reciba su promesa. And just like you and I Y así como tú y yo have promises from God tenemos promesas de Dios, that we want to receive. las cuales queremos recibir, And if you don't have a promise from God, si tú no tienes una promesa de Dios, you need to diligently seek Him. tú necesitas buscarle a Él diligentemente. Because giving me was a wife, just the first promise. Porque el darme a mí mi esposa era una promesa. There's always more. Porque siempre hay más. Until God's ready to take you home, Hasta que Dios esté listo a llevarte a casa, He has more for you Él tiene mucho más para ti. if we want it. Si es que lo queremos. So on a side note, Caleb. En una nota, Caleb, So there were two spies vemos aquí, who había said, we dos can- espías, who said we can do this. los cuales dijeron, sí podemos con esto, Joshua and Caleb. Josué y Caleb. Now, you don't have to write this down, but this is really cool. No tienen que apuntar esto, pero esto es tremendo. So Joshua chapter 1, En Josué 1, God says to Joshua 3 times, Dios le dice a Josué 3 veces, be strong and of good courage. Esfuérzate y sé valiente. Now that sounds like a lesson for our young men, right? Ahora, esto pareciera una lección para un joven, ¿verdad? Be strong and of good courage. Esfuérzate y sé valiente. But it's not. Pero no. See, when God said that to Joshua, Cuando Dios le dijo esto a Josué, he was 80 years old. Josué tenía 80 años. And so Caleb later on, Es que Caleb, tiempo después, he's helped everybody else get their promise. ayudó a todos a obtener su promesa And he came to the area that was for his people. y entonces His people. y era tiempo ya para su pueblo, su gente. And he says, give me my mountain. Y entonces va y dice, dame mi montaña. See, he wasn't done. He was about 84, 85 years old. Él tendría unos 84, 85 años y no había terminado todavía. He was not done receiving from God. Él no había terminado de recibir su promesa de parte de Dios. So God's not done with you yet. Así es que Dios no ha terminado contigo. If you're not in heaven, Si tú no estás en el cielo, he's not done. Él no ha terminado. He has more. Él tiene más. And we can get tired Y nos podemos cansar and we could just settle for where we are. y quizás nos podemos conformar en donde estamos ahorita. And God will say, okay. Y Dios va a decir, bueno, pues, Just like his people chose not to go into the promised land. así es como su pueblo también decidió no ir a la tierra prometida. See, God is so faithful Dios es tan fiel. that to him that was rejection. Para él ese era un rechazo. But he still took care of every need for the rest of their lives. Pero aún así Dios suplió cada una de sus necesidades por el resto de sus vidas. See, faithfulness is in the very character of God. La fidelidad es prácticamente la esencia del carácter de Dios. So if we choose to just be comfortable right here, Así es que si tú y yo decidimos simplemente estar cómodos aquí donde estamos ya, God will still take care of you Dios te va a cuidar because he's faithful. porque Él es fiel. But I don't want to get to heaven Pero yo no quiero llegar al cielo and have God say, but you could have had this. y que Dios me diga a mí, mira, pues sí, pero pudiste haber recibido todo esto. So God has more for you. Dios tiene mucho más para ti, But we have to believe it, pero tenemos que creerlo and we have to seek it for him to tell us what he has for us next. y tenemos que buscarle a Él para que Él nos diga qué es lo que tiene para nosotros ahora. But I want to talk for a moment about fear, and then we'll wrap things up. Quiero hablar un momento acerca del temor y vamos a terminar. So read this when you get a chance. Lean esto cuando tengan una oportunidad. But in Deuteronomy chapter 20, En Deuteronomio 20, now again, remember, Moses is getting them ready to get their promise. recuerden, Moisés está aquí preparándoles para ir a recibir su promesa And he gives them some guidelines, some principles y les da unas instrucciones, unos principios for when they go to war. para cuando entren a la guerra. And there's things like in verse 20 or verse 1 in chapter 20 where he says, okay, the priests or the leaders, the pastors that go before them and says, declare that God will give them the victory. Y está hablando aquí diciendo a los sacerdotes, a los levitas, a los sacerdotes, cuando vayan, declaren que Dios lo va a hacer. And it's the Lord, your God, who goes before you. Y es tu Dios el que va delante de ti. But it goes on down. And verse 8 is very important. Y el versículo 8 es muy importante. See, in verse 8, En el versículo 8, it says that if there's anyone who is fearful, ¿quién es hombre medroso y pusilánime?
If there's anyone that's afraid, Si alguien que tiene miedo, send them home que se regrese a casa, so that their fear para que su miedo does not infect everyone else. no infecte a los demás. See, fear is a dangerous thing. El temor es algo peligroso. We can't allow fear in at all No podemos permitir que entre el temor, because it gets the smallest crack porque si cualquier pequeña hendidura en nosotros and it will take over. entrará y tomará control de nuestras vidas. So when I'm talking about decisions, Así que cuando estoy hablando de decisiones, what are the decisions we have to make? ¿cuáles son las decisiones que tenemos que tomar? And we have to recognize when fear starts coming in. Nosotros tenemos entonces que reconocer cuando ya está viniendo el temor, And we have to choose to close the door on it. y tenemos que decidir el cerrarle la puerta al temor, al miedo. We have to choose to remind ourselves that we're trusting God. Tenemos que decidir el recordarnos a nosotros mismos que decidimos confiar en Dios, That's that shaking inside. porque ese es el temblor que hay en nuestro interior. And that's when we have to choose to say, Y es ahí cuando tenemos que decidir, my feelings don't matter. decir mis sentimientos no importan, God is going to do a great thing. Dios va a hacer algo tremendo. Amen. Amén. Amen. Amén. Muy poderosa palabra. Yo creo que Dios habló a nuestras vidas en este día. Yo sentí que es una palabra rema para muchos de los que estamos aquí, porque o estamos en temor o estamos frente a esa decisión importante en nuestras vidas. Creo que es el tiempo de Dios que subamos a ese otro nivel. A mí como pastor me reta, porque a veces podemos llegar a un tiempo de cansancio, de años de trabajo, y poder decir, Señora, aquí está bien, pero el Señor dice, ¿te conformas con eso? Yo tengo más. Dile al hermano que está ahí, ¿te conformas con eso? Dios tiene más. Dile, tócale el hombro, dile, ¿te conformas con eso? Dios tiene más para tu vida. ¿Sí? Gracias Randy por la palabra. Siento que es una palabra rema, es una palabra para nosotros, para tu día, para tu tiempo, en lo que estás viviendo, tómalo. Y es verdad, el temor es algo que se contagia aún sin hablarlo. ¿Ves a la selección mexicana? De veras, yo siento que aún las personas lo perciben cuando alguien está aterrada, contagia a los demás. Pero cuando alguien tiene esperanza, cuando alguien va por más, también lo contagia. Seamos de ese tipo de personas que contagia las promesas de Dios en nuestras vidas, son verdaderas. Hay que contagiar a los que están a nuestro alrededor. Lo mejor, tenemos una frase aquí, ¿cómo es? Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dar gracias a Dios. Gracias a Dios y sus promesas. Nos ha pasado, nos ha pasado. Estábamos a punto de comprar, ¿se acuerdan? Un terreno sin edificio. Ya dicen, bueno, Señor, esto va a ser. Y nos hablan de los dueños de este edificio, nos dan un excelente precio. Y hoy es nuestro. ¿Qué más, Dios? Ya no digas, ¿qué más, Peña? Ya se va. Di, ¿qué más, Dios? ¿Qué más, Dios, tienes para mí? Tenemos expectación. Me gustó esa palabra. Estar viviendo con la expectación de lo que podemos recibir de Dios. Amén. Señor, gracias. Gracias porque podemos tener expectación. Tenemos que tener esperanza, Señor, y aunque a veces en la decisión podemos sufrir, pero Señor, tú dices, lánzate, aviéntate, aunque dentro de ti tiemble todo el cuerpo, aunque en la mente te diga que no, Señor, queremos ser ese tipo de pueblo que diga, dame ese monte, Señor.
dame ese monte. Todavía tienes más para mí. Aunque ya estemos, Señor, cansados, sabemos que tú renuevas nuestras fuerzas. Hay más para nosotros. Hay más para nosotros. Dile, Señor, hay más para mí. Gracias, Señor. Gracias. Hay más para mí. Dilo con tus propias palabras. Decláralo, créelo, vívelo. Porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Quiere hacer algo a través de tu vida. Ser de esa nueva generación. No que se conforme y se quede en el pasado. Se queda atemorizado porque no quiso enfrentar los retos. Queremos ser, Señor, gente que vaya en contra de los gigantes. No porque seamos más grandes, no porque seamos poderosos, sino porque estamos con el grande. Estamos con el poderoso de Israel, que eres tú, Señor. Aquí estamos. Vamos a cantar este canto. Deja que el Espíritu Santo, con las palabras que Dios acaba de hablar a tu vida, y deja que el Espíritu Santo selle estas palabras en tu corazón. Vamos a cantar este canto antes de despedirnos. Muros rodeando estoy. Amén. Señor, tú estás con Pensé nosotros. que caería hoy, mas nunca me has fallado. Amén. Dios. No nos has fallado.